el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Licenciado, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Gabriela. Muchísimas gracias por el contacto. Una verdadera alegría volver a saber de usted y sobre todo mandar un caluroso saludo a la audiencia de este hermoso programa. Bien amigos, comentarles que la radio, las ondas de Radio San Miguel llegan a Beni y a Pando, nos escuchan en varios sectores del mundo a través de las redes sociales y estamos agradecidos de que usted esté aquí en la cabina de Radio San Miguel vía Zoom. Coméntenos, por favor, primeramente sobre la columna que ha lanzado hace un momento. Titula No descuidemos La gallina de los huevos de oro. Exactamente. Hace un momento acaba de lanzar una problemática que no solo sufre Santa Cruz, estimado licenciado, también sufre Pando y el Beni. Coméntenos, ¿qué le ha motivado a escribir estas palabras? Bueno, contextualizando el motivo de la columna del día de hoy, estamos viviendo un momento delicado económicamente. El mundo está viviendo un momento delicado. Y frente a esa situación, no hay otra alternativa que estar unidos, todos los bolivianos, actuar en consecuencia en función de la agenda pública, pero también la agenda privada, cada uno haciendo lo que debe hacer. Decíamos el año pasado cuando la prensa nos preguntaba qué esperábamos o cuál iba a ser, según nosotros, el mayor objeto de atención para el año 2023, y sin titubear hablábamos de la estabilidad, porque la estabilidad es un patrimonio, es una conquista de los bolivianos que viene desde la década de los años 80. Pero lamentablemente esa estabilidad hoy día está, digamos, con alguna incertidumbre hacia adelante, producto de lo que está pasando principalmente con el tema del dólar. Ahora, ¿por qué hago este prolegómeno? Porque para que volvamos a la normalidad de un alto crecimiento con estabilidad, decía, sector público y sector privado debemos cumplir nuestras tareas. Y para ello es importante el respeto a la ley, el respeto a las reglas de juego. Las leyes, las normas, las instituciones del Estado existen para cumplir y para hacer cumplir esas normas en el marco de lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿Y por qué hoy día yo titulo Hay que cuidar a la gallina de los huevos de oro en la columna que emití hace un momento? Porque lamentablemente, así como en el año 2013 teníamos 117 predios productivos avasallados. Hoy día tenemos, según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente, nuevamente más de 100 predios que están siendo invadidos, pero no solamente eso, sino los productores amenazados, extorsionados y lo que colmó, lo que rebasó la gota que hizo rebasar el agua del vaso, tiene que ver con la propiedad de Santagro, allá en el municipio del Puente, en la provincia de Guarayos, de Santa Cruz, donde hay un avasallamiento, hay una intimidación a los propietarios, a los trabajadores que estaban entrando a cosechar la soya por un valor de $2 millones, después de haber invertido, por supuesto, una cantidad similar. Y estos avasalladores hacen uso de la fuerza con armas y hay 2 fallecidos. Entonces, la pregunta es, ¿esto es lo que se espera de la sociedad civil? ¿Esto es lo que se espera del gobierno en un momento tan delicado como el que estamos viviendo? Entonces, la columna reflexiona que ya en el año 2013 el gobierno actuó en consecuencia. Cuando el sector privado, avisorando días difíciles hacia adelante porque estaba terminando el macro ciclo de precios altos a nivel internacional, le propusimos al gobierno triplicar la producción de alimentos hasta el año 2025, invertir para ello, generar empleo, aumentar las exportaciones, etc. Y el gobierno, dije, actuó en consecuencia. Hizo una investigación porque el sector privado le había dicho, para triplicar la producción de alimentos hay que invertir más para sobreproducir y exportar, pero para eso la condición mínima indispensable tiene que ver con la seguridad jurídica, la protección del operador económico.
el respeto a su inversión, el respeto a la propiedad de la tierra. Y el gobierno en el año 2013 actuó en consecuencia. Hizo una investigación profunda, descubrió tráfico de tierras, que la gente que iba y avasallaba, que se asentaba en los predios que estaban en producción, no querían producir, simple y llanamente querían apoderarse de una tierra para el día de mañana extorsionar y para el día de mañana hacer salir por la fuerza a los dueños y revender esas tierras. ¿Cuál fue la consecuencia? Cárcel para los que infringieron la ley, se volvió una normalidad, se bajó de 117 predios avasallados a menos de 10 en 2 años y el sector privado siguió haciendo lo que se había comprometido a hacer. Lamentablemente no estamos viendo lo mismo hoy día, esa actitud así de contundente y es peligroso. Por eso la columna, porque si estamos viviendo una situación delicada a nivel mundial, de la cual no se va a abstraer nuestro país, si estamos en una situación donde está apareciendo un dólar paralelo que está subiendo de precio y eso el día de mañana puede ocasionar inflación, si la respuesta para volver a la normalidad de antes de crecer a altas tasas con baja inflación es la exportación, y eso requiere producción y requiere inversión previa, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo dije al principio, hay leyes, hay normas y instituciones para hacer cumplir la ley y dar la seguridad al sector privado. Dicen, en su columna también menciona a Evo Morales. Dice que él estaba consciente de la importancia que tenía el sector agroindustrial en Santa Cruz. Pues sí, es una alusión personal que me parece contextualmente correcta y aclaro, él no era un economista, él no era un hombre estudiado, pero él tenía olfato político. En aquel entonces, en 2013, fue la primera vez que dijo, ¿de qué vamos a vivir? Porque él sabía que todo lo que sube llega a un punto culminante y empieza a descender y ocasiona una crisis. Los ciclos económicos más largos o más cortos en el mundo son inexorables y esa época de bonanza que tuvimos desde el año 2004 hasta el 2014, efectivamente, estamos hablando de que Evo Morales en el 2013 estaba preguntando de qué vamos a vivir en el futuro. La respuesta la dio el sector productivo de Santa Cruz en un gran foro que se llamó Foro Agroindustrial Productivo, más inversión, más empleo. En esa oportunidad el sector le propuso al gobierno y le dijo, queremos triplicar la producción de alimentos desde 15 millones de toneladas hasta 45 millones para que las exportaciones se multipliquen por 7 veces, ¿no? Para dejar de depender de los recursos extractivos no renovables como minerales, hidrocarburos, que hoy día lamentablemente tenemos una situación de baja en ese sector. A cambio de eso, nosotros de triplicar aquello y que el gobierno nos garantiza el hacerlo, vamos a invertir 13.000 millones de dólares. Vamos a invertir en genética, vamos a invertir en biotecnología, vamos a invertir en la mayor productividad, construcción de cadenas de frío, etcétera. Y estaba ahí el compromiso. El presidente Morales, reitero, con todas las dificultades que ha tenido para educarse, ¿no? En el colegio, y no fue a una universidad, él tomó la decisión de hacerlo, pero probablemente ni siquiera lo hizo por un afecto con el sector productivo, porque ideológicamente hay diferencia muy fuerte, pero lo hizo en función probablemente también de su gobierno, más que del país. Supongamos que lo hizo en función de ambas cosas. Fue la decisión correcta. Decidió apoyar para que la solución estructural al problema y a la caída futura que se avisoraba de los hidrocarburos tuviera que darse desde el sector agropecuario, agroindustrial y concomitantemente el sector forestal maderero, que también tiene un gran potencial. Dice usted en su columna, hoy la situación es diferente. Cuanto más se necesita proteger a los productores agropecuarios, la permisividad del delito es patente, dice, ¿no? Entonces, dicen, ahora es diferente esta situación, ya se permite mucho avasallamiento, a pesar de que el presidente Arce dijo que no se va a permitir. ¿Cuál es su percepción? Es que no hay peor señal que se le pueda mandar a la sociedad de que existan normas y existan instituciones y las normas no se cumplan por parte de la ciudadanía
y que tampoco las instituciones actúen para hacerlas cumplir. Si el presidente dijo eso, ojalá que sea así, porque estaría actuando según lo que manda la ley, porque de otra forma no se cumple aquello de que el derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona. Si hay una propiedad que está en producción, si hay una producción que se origina en base a la inversión, si hay alguien que ha decidido arriesgar, apostar por este país, en este país y para este país, lo mínimo que se espera de parte de las instituciones del Estado es que se cumplan las leyes y que haya seguridad jurídica y haya defensa de, en este caso, la tierra y la inversión agrícola, que es el caso que nos ocupa. Lice, yo sé que tiene corta su agenda, lo conozco muy bien. Solo para terminar, la última pregunta. Tenemos, en Riberalta no hay dólares, le comento. Nosotros queremos conseguir y no hay que hacer un proceso, un ticket, nos mandan para atrás. Y es la situación no solo en un banco, sino en todos los bancos. Hay 5 normas que usted ha estado comentando en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz y ahora aquí en Radio San Miguel. Por favor, coméntenos para guiar a la población. Bueno, a ver, lo primero es que tenemos que preguntarnos por qué llegamos a esta situación, ¿no? En el año 2014 nosotros teníamos un poco más de 15.000 millones de dólares de reservas internacionales netas y claro, como acabó el periodo de bonanza, empezamos a tener déficit en el sector comercial, empezamos a endeudarnos más, el Banco Central hizo préstamos al gobierno, en fin, hemos perdido reservas y según el último dato del 8 de febrero pasado, eran de cerca de 3.600 millones de dólares. Ok, esa es la historia. Y hoy estamos acá. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para recuperar esta gran cantidad de divisas y de oro monetario que teníamos en el Banco Central de Bolivia? Hemos llegado a esta situación porque estamos gastando más divisas que las que estamos produciendo. Entonces, la solución que nosotros vemos tiene que ver de manera estructural con una mayor exportación de una forma sostenida y sostenible en el tiempo. Pero para lo inmediato, para evitar estas colas, estas programaciones, para volver a la normalidad en lo que respecta a la provisión de esa divisa, lo que necesitamos a cortísimo plazo, pero cortísimo plazo es ya, un shock financiero. Necesitamos aumentar la oferta de divisas, de dólares, desde el Banco Central y además en el sistema bancario privado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hemos lanzado 5 sugerencias el día lunes en La Paz públicamente, invocando a los bolivianos unirnos en función de un gran propósito, que es volver a la senda del crecimiento, pero con estabilidad. Porque si el dólar va a seguir subiendo, corremos el riesgo de que haya inflación. Entonces, eso lo tienen que entender los políticos, lo tenemos que entender quienes trabajamos en la parte técnica, en las instituciones, los gremios, los analistas, para sugerir, para dar propuestas que sean realizables tanto al gobierno como al Banco Central de Bolivia, que por la ley 1670 es la entidad encargada principalmente de velar por la estabilidad monetaria. Esas 5 medidas que hemos sugerido, en este caso al Banco Central de Bolivia, porque así corresponde, tienen que ver con el aumento de las reservas y para eso los elementos coadyuvantes, las instancias coadyuvantes, por ejemplo, tiene que ser la Asamblea Legislativa en lo que respecta a la aprobación, a la pronta aprobación y viabilización de los créditos que están contratados a nivel internacional. ¿Para qué? Para subir la cantidad de dólares en la economía nacional. Segundo, la aprobación de la llamada Ley del Oro, que en realidad se denomina la Ley para el fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. ¿Por qué? Porque es importante que el Banco Central pueda comprar oro en bolivianos para aumentar su acervo de oro monetario y el día de mañana transformar eso en dólares. ¿Para qué? Para aumentar nuevamente la oferta y bajar las expectativas de que va a haber una devaluación, de que no va a haber dólares, etc. Tercero, y urgente también,
Dentro de las reservas internacionales netas, hay un bolsón de más de 2.500 millones de dólares en oro monetario. El Banco Central de Bolivia no necesita autorización de la Asamblea Legislativa para transformar ese oro en dólares. Por lo tanto, lo debería hacer y nadie debería alzar el grito al cielo diciendo estamos vendiendo las joyas de la abuela. Yo le pregunto, si en una familia efectivamente hay joyas que hemos heredado de la abuela, una cantidad importante, y resulta que un muchacho se enferma, el otro tiene una necesidad, la familia está pasando por una dificultad que puede empeorar. La pregunta es, ¿vamos a seguir guardando las joyas de la abuela? ¿Qué querría la abuela que hiciéramos con esas joyas que sirvan, verdad? Para salir de ese trance. Y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. La cuarta medida tiene que ver con eliminar el impuesto a las transacciones financieras, que hay que decirlo con sus letritas, como les gustan a algunos, era una medida neoliberal, no era del gobierno de Morales, viene de mucho más atrás. Entonces, eliminar esto que es un castigo a la operación financiera en divisas. Y lo último y lo novedoso, nosotros quisiéramos transformar estas filas de gente que está yendo a sacar dólares para atesorar en su casa, ¿no? Se dice que en el país hay unos 7.000 millones de dólares en poder de la población que no está dentro del sistema. Pero también hay capitales que han salido del país porque hay mejores condiciones en otras partes. La última medida que le hemos sugerido públicamente al Banco Central de Bolivia es emitir bonos, así como hay el bono de ecoaguinaldo, emitir bonos en dólares y a una tasa del 7%. Con eso tendríamos un financiamiento muy fuerte internamente, tanto esos capitales que están en el colchón bank, como le dicen algunos, que se está atesorando, que están en las cajas de seguridad de los bancos, no están en cuentas, porque obviamente la gente, reitero, está guardándolo como un tesoro, ¿no? Y no Y debería ser así. lo podrían entregar al Banco Central comprando bonos en dólares a cierto plazo, 6 meses, un año, con cargo a recibir un 7% de interés. Con eso tendríamos colas en la gente para depositar dólares al Banco Central y con eso lograríamos un shock de oferta, pero por varios miles de millones de dólares que llevaría otra vez a calmar las aguas y a esa normalidad. Eso para el cortísimo plazo. Lo segundo que tiene que haber que siga este shock financiero, un shock de confianza. Y para eso, lo decimos una vez más, lo hemos manifestado durante tantos años, necesitamos un gran acuerdo nacional. Nosotros habíamos llamado incluso en su momento un pacto social productivo. Tenemos que ponernos de acuerdo para trabajar sector público y sector privado, cada quien haciendo lo que debe hacer, principalmente el Estado dando condiciones al empresariado para que pueda invertir, pueda producir por encima de las necesidades del mercado interno, generar excedentes para la exportación, con eso empleos para las familias, impuestos para el Estado, divisas para el país. Esa y no hay otra, así en facilito, es la solución estructural para que salir de este bajón en el que estamos significa el día de mañana crecer a altas tasas en el PIB con estabilidad para beneficio de todos los bolivianos. Dicen, la población debe estar calmada, no debe ir a comprar dólares. Toda decisión, Gabriela, entraña un riesgo. ¿Qué pasa si hoy día va alguien y compra el dólar en 7.50? Y se llevan adelante estas medidas y el dólar vuelve a 6.96, 6.97 como estaba. Van a perder. ¿Ah? Eso significa tomar una decisión, mejor no. Pero también está la otra y quien decide finalmente es la población. Si la población cree que las cosas van a empeorar, tiene todo el derecho de refugiarse en el dólar. Pero una vez más, mi invocación es a mantener la calma, la tranquilidad y estar viendo lo que el gobierno está haciendo. Por lo tanto, la responsabilidad para tranquilizar a la población tiene que ver con las señales que provengan desde el Estado, desde tanto el órgano ejecutivo, el legislativo, como también en lo que respecta al Banco Central de Bolivia, respecto a estas medidas que se les ha sugerido. Dicen, sé que tiene otra agenda. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio San Miguel. Dios me lo bendiga.
Muchísimas gracias por la entrevista, Gabriela. Un gusto saber nuevamente de usted. Lo está haciendo muy bien. Felicidades. Un gran abrazo para todos. Bendiciones.